Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Comenzamos un nuevo año y para empezar con buen cine, nos centraremos a continuación en uno de los films que suelen vencer en las votaciones a mejor película de la historia del cine. Si bien en lo personal no le otorgaría dicho título, también es cierto que valoro su contribución al séptimo arte y admiro sus virtudes cinematográficas. Rodada en blanco y negro y enmarcada en la época de las grandes producciones fílmicas, constituye toda una lección de cine tanto para los expertos en la materia como para todos aquellos que comienzan por primera vez a estudiar a los grandes cineastas y a las grandes producciones cinematográficas. Hoy retrocedemos en el tiempo al año 1941 para atravesar nuestra querida alfombra hablando de magnates, poder y olvido. Hoy en Alfombra Roja, Ciudadano Kane. Ciudadano Kane nos cuenta la historia de Charles, un empresario dueño de una inmensa fortuna que al morir pronuncia una palabra que constituye un misterio, tanto para la prensa en particular como para el público en general. Un grupo de periodistas comienza a realizar un estudio de su persona para investigar sobre dicha palabra e intentar comprender tan compleja personalidad. La película fue dirigida y protagonizada por Orson Welles, cineasta responsable de títulos tan emblemáticos como El Cuarto Mandamiento, La Dama de Shanghái o Campanadas a Medianoche en el campo de la dirección, y que ha protagonizado grandes cintas como Sed de Mal, Alma Rebelde o Art de París. Junto a él nos encontramos a Joseph Cotten en el rol de Jedediah Leland, a quien hemos visto en películas como Luz de gas, Duelo al sol o Canción de cuna para un cadáver, y a la gran Agnes Moorehead, en el papel de Mary Kane. En su filmografía destacan producciones como Magnolia, Poliana o La conquista del oeste, y es mundialmente reconocida por interpretar a Endora en la serie de televisión Embrujada. Desde mediados de los años 50, no desde su estreno en el 41, la crítica norteamericana y por arrastre la del resto del mundo ha considerado a Ciudadano Kane la mejor película de la historia del cine. Y en las listas de las revistas especializadas, cada vez que se lleva a cabo una votación entre las 10 o las 100 mejores, este título encabeza la lista de manera invariable. Existen numerosos factores que confluyen en la creación de este magno celuloide, sobre todo la cristalización de diversos valores técnicos, narrativos y artísticos estrictamente cinematográficos y la importante fecha en que tuvo lugar su realización. Y por todo esto es lógico que Ciudadano Kane sea una de las películas más importantes e influyentes de toda la historia del cine. No hay duda de que esta película, deslumbrante y pasmoso debut a los 25 años de edad de un hombre que ya había triunfado en teatro y en el medio radiofónico, merece todos los elogios por adelantarse varias décadas a su tiempo y porque lo hizo no hablando del poderoso empresario William Randolph Hearst como si de un poético biopic se tratase, sino simplemente de George Orson Welles, en una de las más apasionantes confesiones fílmicas que se recuerdan, empezando por el final, pasando al principio y concluyendo por el misterio y el enigma infranqueables expresados por esa altísima verja de metal que encierra y vuelve inexpugnable el castillo de los recuerdos llamado Xanadu. Para entender la fama de Orson Welles a finales de los años 30 y la situación personal que motivó un contrato impensable por parte de la extinta RKO a un muchacho que todavía no había filmado nada en su vida, no hay que olvidar que la radio era mucho más entonces de lo que es ahora, y que su versión oral de La Guerra de los Mundos de H. G. Wells causó una histeria colectiva en Nueva York y Nueva Jersey, para quienes no se habían enterado de que era una ficción radiofónica espléndidamente realizada, pensando que se trataba de una invasión real.
Firmó para 2 películas en las que tendría el control absoluto dentro de un presupuesto, y hay quien no se cansa de decir que tanta libertad fue en verdad la tumba de Wells en los grandes estudios, pues al fracaso comercial de su debut le siguió la mutilación parcial del Cuarto Mandamiento, la rescisión de su contrato y una injusta fama de egomaníaco despilfarrador. Cuentan que cuando llegó al primer día de rodaje, Orson Welles enseguida se puso a colocar los focos de luz y a preparar las cámaras, hasta que le dijeron que para eso ya había un tipo al mando, y dejó de preocuparse por ello. En Welles, desde esta primera película, las zonas en sombra o en negro de los planos son tan importantes o más que las zonas iluminadas. También los decorados profusamente detallados con enormes paredes y techos y con una profundidad de campo que convertía las raíces dramáticas del teatro en algo arcaico, molesto y que dejaba penetrar por sus grietas la vida en toda su complejidad. El poder de algunas de las imágenes de la película es incontestable, y no disminuye con el paso de los años, sino que gana en intensidad y misterio. La primera escena, con el fallecimiento de Kane, al que no vemos el rostro, representa en sí misma el mayor misterio de la película, y aunque pronto comprenderemos qué es Rosebud, y no será muy difícil acceder al sentimiento de nostalgia que provoca la nieve en el protagonista, nunca conseguiremos acceder, aunque creamos que toda la película se dedica a ello, a la personalidad y los sentimientos más profundos de Kane, quien según va haciéndose más anciano, y le van sucediendo algunas desgracias personales y financieras, y se amontonan las preguntas y algunas respuestas poco convincentes, se va encerrando más y más en sí mismo, hasta que se queda completamente solo. Y es que es tan difícil saber por qué Kane era lo que era, como lo es preguntarse lo mismo acerca de Wells. Observar a la enfermera a través del cristal roto de Kane, a los periodistas a los que no se ve el rostro porque siempre están en sombras, el alucinante encadenado a través de la cristalera en plena tormenta. Todo ello forma parte del ritual de ver Ciudadano Kane y de acceder a la imaginación visual de un hombre asombroso para el que cualquier medio de expresión era susceptible de convertirse en algo más grande que la vida. El desmesurado mundo barroco de Wells es perfecto para hablar sobre tantas cuestiones como el poder de la prensa, la búsqueda de la inocencia perdida, la hipocresía del aparato político estadounidense, la ambición despiadada de los bancos, el empleo del dinero en el cada vez más voraz sistema capitalista. Y todo ello sin perder la dimensión humana de una historia de amistades traicionadas, amantes fugaces, la lucha de un hombre por cambiar el mundo y siendo derrotado de manera irremisible por él. Y lo que en un principio parece un falso documental, se transforma a continuación en una fábula moral, y a continuación en un melodrama avasallador. La portentosa fotografía de Greg Toland, otro de los genios que de vez en cuando empujan la técnica cinematográfica más allá de lo imaginable, y el audaz empleo de una cámara que siempre deja evidente la intención de la puesta en escena, se unen al temperamento de Wells para que en cada escena haya una solución visual ingeniosísima que pone patas arriba la concepción de la secuencia dramática y que encierra ideas o sensaciones de profundo calado emocional o psicológico. La película presentó al público un juego con los géneros cinematográficos que no se había visto hasta entonces y que a través de los años la ha vuelto casi inclasificable. En un inicio, algunos la definieron como un drama de misterio, pero agrupar todos los géneros que engloba resulta complicado. La trama comienza con los acordes pesimistas de un tema de Bernard Herrmann. Se observa la silueta irregular de un castillo en la cima de una colina con niebla y nos encontramos en un territorio de terror gótico. El castillo bien podría ser propiedad del conde Drácula. Luego nos deslizamos hacia esa construcción a través de un montaje extraño. Una tormenta de nieve, una bola de nieve, la boca de Kane mientras exhala su última palabra, Rosebud. 2 minutos después, la película ya no es un film de terror, sino un experimento surrealista digno de Dalí y Buñuel. Unos segundos más tarde, Ciudadano Kane se convierte en un noticiero que recorre la biografía de Kane y nos muestra a Xanadu,
su monumental finca de Florida, siguiendo el modelo del castillo Hearst en San Simeón, California. Pero luego, justo cuando nos estamos adaptando a un falso documental, la película vuelve a cambiar de marcha. Hay un flashback al estilo de Dickens a la infancia rural de Kane en 1871. Luego pasamos a una comedia de situación cuando Kane toma el control del New York Inquirer. Más tarde, la película deviene en un drama político. Luego hay una farsa entre bastidores. Después, un melodrama oscuro. Y uniendo los diversos géneros, hay una historia de detectives sobre un reportero de investigación que intenta descubrir lo que podría significar Rosebud. Nunca antes la historia del cine se había visto con una complejidad narrativa de este tipo. Ciudadano Kane fue la última película que escribió Mankiewicz. El film es una enciclopedia de técnicas, una escuela de cine de 114 minutos que ofrece lección tras lección sobre enfoque profundo y retroproyección, primeros planos extremos y diálogos superpuestos. No es de extrañar que los estudiantes de cine amen Ciudadano Kane. Verla es como recibir todo un semestre de cine en una sola tarde. Sorprendentemente, Wells tenía solo 25 años cuando su primer film se estrenó en los cines. Gran parte de Ciudadano Kane habla de un genio que se vanagloria de su poder y confianza, y está hecho por otro genio que también se enorgullece de esos dones. Hoy en día, ningún director novato de veintitantos años tendría un control tan completo de un proyecto importante, y ninguno de ellos podría llegar a Hollywood con la ignorancia ingenua y la arrogancia de Orson Welles. Es tanta la importancia que ha tenido esta película que muchos especialistas no dudan en hablar del cine hasta Ciudadano Kane y el cine después de ella. William Randolph Hearst, dueño de un imperio periodístico y poseedor de una gran fortuna, primero intentó destruir los negativos y las copias de la película, presionando a la RKO por distintos medios, llegando a ofrecer pagar los gastos totales originados por la producción, que ascendían a $842.000. Pero gracias a George Schaefer, director de la RKO, que había puesto su prestigio en la elección de Wells, se negó a destruir la película, pero decidió que su estreno no se oficiara en el Radio City Music Hall de Nueva York. El paralelismo entre Hearst y Kane es claro y evidente, como lo demuestran algunos pequeños detalles. Ambos fueron expulsados de Harvard. Los dos coquetearon con la política. Tuvieron una amante a la que quisieron hacer diva de la ópera sin conseguirlo, ocasionando su propia destrucción personal. Ambos eran ambiciosos y magnates de la prensa, y sus opiniones por medio de los titulares periodísticos, leyes para el pueblo americano. Incluso la portentosa finca que aparece en el film, Xanadu, es una copia fiel del castillo de Hearst, hoy convertido en museo y uno de los más visitados del país. Esta es la historia de una degeneración. El jovencísimo Kane se encuentra con una herencia económica que va a utilizar para realizar sus proyectos en libertad. Desoye los consejos de su tutor, y cuando le indica que no puede seguir perdiendo la ingente cantidad de dinero con su querido proyecto, la dirección del periódico The Inquirer, hace cálculos y jocosamente dice que no hay problema, pues la herencia tardará 50 años en agotarse. Se ríe porque aún es joven y feliz en esa libertad que goza, y le permite desarrollar ideales, pues sus reservas dinerarias le salvan de cualquier presión y le posibilitan crear una buena parte de la circundante realidad. Pero el mismo impulso que lo anima, que lo hace crecer como ser dominante y como propietario de un imperio que también lo es, será con el tiempo su perdición como hombre cabal. Al final de su historia, deducimos que Kane no ha tenido más que un verdadero amigo, y aun este dejó de serlo muchos años antes. Todos los demás solo han sido compañeros de proyectos, medios para sus fines, personas desechables a las que no se puede añorar. Ese amigo, interpretado por Joseph Cotten, es el honesto crítico de teatro que asiste en primera línea al ascenso de Kane y que pronto se convertirá, desde el afecto, en su observador más crítico y decepcionado. Mientras el futuro magnate está inmerso en esa vorágine de crecimiento exitoso, su amigo sigue sus pasos desde un escepticismo que progresivamente se va convirtiendo en triste decepción,
aunque no se atreva a manifestarle ese sentimiento. Pero ese delicado estar al margen se rompe cuando le toca hacer la crítica de la penosa actuación de la esposa de su amigo, la pésima cantante de ópera que, pese a todas las claras advertencias, Kane ha intentado encumbrar. Las escenas finales, con esos gélidos interiores palaciegos, con la decoración de un lujo que resulta entristecedor, de unas magnitudes que empequeñecen al hombre, inciden en la idea de un fracaso que no puede ser descrito con balances económicos ni índices de popularidad. Es el fracaso de no haber sabido amar, de haber renunciado a la verdadera realidad, aquella que acoge las muestras más dignas y sutiles de la existencia humana. Ciudadano Kane fue candidata a 9 premios de la Academia, incluidos los de Mejor Película, Director, Actor, Música, Fotografía, Montaje y Sonido, ganando finalmente una única estatuilla, el Oscar al Mejor Guión Original. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Que este año llegue lleno de bendiciones para ti y nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.